Informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora pues estamos contentos porque al fin se nota de una forma muy evidente que los legisladores toman en cuenta las críticas y propuestas que hace la sociedad civil cuando se organiza y se atreve a meterse en el campo jurídico y entonces impide que haya errores garrafales en las leyes. En este caso se trata de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, que el presidente de México envió como iniciativa al Senado. El Senado lo tomó, hizo el 90% de todo ese documento con algunas modificaciones, o sea, un 90% del documento fue modificado, aprobado por los senadores, se pasó a la Cámara de Diputados. Ahí es cuando por fin los padres de familia y las organizaciones de la sociedad civil pudieron intervenir para que se haga una modificación antes de que fuera definitivamente aprobada esa Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y tomando en cuenta lo que decía la sociedad civil, hicieron modificaciones, lo mandaron al Senado y parece ser que quedó lo más próximo a lo que querían las organizaciones de la sociedad civil. Para hablar de esto está Maritere Magallanes de López Ortega, directora de Crecimiento Nacional de Red Familia. ¿Cómo estás, Tere? Muy bien, Tere, gracias. Gracias por invitarnos. Gracias a ti por estar aquí. Había tres puntos muy peligrosos. Uno, que aquella ley que ya habían aprobado los senadores hablaba de los derechos sexuales y reproductivos de los niños. Hablaba de que los padres de familia, que había que buscar todos los mecanismos para impedir que los padres de familia transmitieran a sus hijos sus tradiciones, usos y costumbres y credo. Y luego había otro tercer punto referente, a ver, tú recuérdame. Mira, básicamente era incluir este tema de derechos sexuales y reproductivos, que es un concepto indefinido, y cuando un concepto es indefinido, pues le puedes meter cualquier contenido, y que además ya hay la experiencia de qué contenido tiene para muchos grupos, como es la ley que hay en el DF, la ley de los y las jóvenes del Distrito Federal. Pero no se aprobó la ley en el DF. Bueno, esta ley está en proceso, se regresó con algunas observaciones de parte del jefe de gobierno, pero sigue en la Asamblea y seguramente se va a volver a presentar con las observaciones o los cambios que haga lugar, pero ahí en esa ley ya se dice lo que se entiende por derechos sexuales y reproductivos. En la ley que se pasó, que los senadores modificaron, no se explica lo que son los derechos sexuales y reproductivos, pero te digo, es un término confuso porque puede incluir cualquier cosa, ¿no? Entonces, a los padres de familia les empezó a preocupar el que esto quedara en una ley que es para toda la República, que es una ley federal, quedara este concepto tan ambiguo, tan confuso, porque podía dar lugar a muchos excesos y a muchas faltas a la justicia. Y otro tema importante es porque desconocían la potestad de los padres de familia. O sea, los padres de familia tenemos la patria potestad de nuestros hijos, o sea, los niños tienen todos los derechos que tienen todas las personas en este país, porque la Constitución, cuando habla de los derechos en el primer artículo, pues habla de toda persona tiene tal y tal y tal derecho, ¿no? O sea, todos tenemos los mismos derechos. Pero los niños, por su edad, por el grado de madurez psicológica, racional que tienen, no están en posibilidad de hacer uso de muchos de esos derechos. Entonces, los padres de familia somos los garantes, los que garantizamos que a nuestros hijos se les respeten sus derechos, ¿sí? Entonces, tenemos la potestad sobre su persona y sus bienes, ¿sí? Mientras el niño no llega a la mayoría de edad, en la que ya puede tomar sus decisiones porque tiene la madurez necesaria. Entonces, esta patria potestad de los padres, este deber y derecho de los padres está reconocido en la Constitución. Y esta ley que pretendían meter hacía a un lado a los padres de familia, y parecía que ponía a los niños en posibilidad de aceptar cualquier cosa que ellos quisieran en materia de sexualidad, ¿sí? Al margen de los padres, porque hablaba de confidencialidad, o sea, de derecho a la intimidad y a la confidencialidad, lo que quiere decir, fuera los padres, no tienen ninguna opinión. Ese era el tercer punto, precisamente. Exacto. Ese era el tercer punto. Exacto.
Esta ley hablaba de que los niños tienen derecho a la confidencialidad. Exacto. Pero mira, Tere, la ley que mandó el señor presidente era buena, no hay ley perfecta. Vamos a partir de ahí, porque las leyes las inventamos los seres humanos, no es perfecta, pero era muy buena porque trataba de garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y se había inspirado sobre todo en el tema de los niños migrantes, ¿no? Sí, tenía mucho como esa intención de cubrir a los niños migrantes porque están sufriendo mucho problema en sus derechos humanos, ¿no? Pero cuando pasa al Senado, y hay algunos senadores listillos que tienen una ideología totalmente adversa a lo que es la familia, pues lograron meterle todas estas cosas, ¿no? Cuando llega a la Cámara de Diputados, pues ya era un verdadero desastre, porque además muchas de las cosas positivas que tenía la ley que mandó el señor presidente, pues se habían dejado de lado para poder meter todo esto, ¿no? Claro, y luego haciendo un análisis y desconfiando, por supuesto, uno dice, ¿cómo es posible si hay 400,000 niños viviendo en albergues y se les ocurre pensar que tienen los niños derecho a la confidencialidad, derecho a las prácticas sexuales y reproductivas y que todo esto lo pueden ejercer sin que papá y mamá, y es más, impidiendo que papá y mamá transmitan sus creencias, su cultura, su credo, sus usos y costumbres? Entonces era como poner en charola de plata para los abusadores a los 400,000 niños en albergues, una cosa tremenda. Era tremendo, ¿no? Ahora, los niños que están en albergues no tienen sus padres para que los protejan, pero está la autoridad del albergue, que es el que tiene que proteger a los niños de todos sus derechos, ¿no? Está la tutela, está la custodia y guarda. Hay muchas figuras jurídicas para designar a la persona que se encarga de custodiar los derechos de los niños, ¿no? Puesto que ellos no pueden custodiarlos por sí mismos, ¿no? Por su edad. Entonces, pues se hizo un gran movimiento, no fue una cosa organizada, no se dijo vamos a organizarlo, no, empezaron a unirse personas a mostrar inconformidad, y yo diría que se hizo un movimiento grande sin que se hubiera pensado y organizado previamente. Fue la situación la que provocó el interés, la preocupación de muchos padres de familia, y que se sumaron a organizaciones, y entonces hubo esta protesta, podríamos decir, de que no puede ser que los señores legisladores estén decidiendo cosas para nuestros hijos al margen de lo que los padres queremos para nuestros hijos. ¿Y cuál era la intención? ¿Qué país hace ese tipo de cosas? ¿De dónde copiaron esas ideas? Mira, hay una cosa bien interesante. Este concepto de derechos sexuales y reproductivos no están ni en la Constitución ni en ninguno de los tratados internacionales que México ha firmado. Por lo tanto, es un concepto que no se puede meter ahí porque ¿con qué lo comparas para saber qué son? Pero además es anticonstitucional, porque los papás son los que tienen la patria potestad sobre sus hijos. Exactamente, además va en contra de lo que en el artículo 4 está claro, que los padres somos los que tenemos ese derecho y ese deber, porque no solo son derechos, son deberes que tenemos los padres. Tenemos el deber de custodiar a nuestros hijos. Y si en ninguna parte del mundo se dice esto, en ninguna ley, fue un invento mexicano. No solo mexicano, porque anda desde la ONU, anda ahí rondando, pero nunca se ha logrado que se incluya en un documento oficial, ¿no? Por ejemplo, en el Consenso de Montevideo estuvo manejándose mucho el concepto, pero ese consenso no es vinculante para México. Pues un grupo se pusieron a pensar, decidieron cosas, pero México no está obligado, ningún país está obligado en ese tipo de conferencias o consensos, ¿no? ¿Y qué dicen los orientadores familiares, los filósofos especializados en antropología filosófica cuando hacen análisis de estas tendencias de la ONU? Mira, decimos que están yendo en contra de la naturaleza de la persona humana, ¿no? El ser humano tiene una dignidad esencial desde su concepción, y es una dignidad que hay que respetar de todo a todo. Y los niños son especialmente vulnerables por su edad y por su falta de madurez, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros, los adultos, estemos cuidando la protección de esa dignidad y derechos de los niños, ¿no? El tema de la sexualidad, pues, hombre, todo ser humano es concebido sexuado. Desde que se unen el óvulo y el espermatozoide está definido el sexo de un niño o de una niña, ¿sí? Los niños ya nacen sexuados, ¿no? Pero la sexualidad en los niños es algo que está ahí, pero que no, ¿cómo te diré?
No está es activa, erótico. no está activa, ¿no? No está activa, tanto así que tú los ves que juegan unos con otros y no hacen ninguna diferencia cuando son pequeños, ¿no? En realidad la sexualidad empieza a manifestarse activamente en la adolescencia, cuando hay estos cambios biológicos, hormonales, etcétera, y podríamos decir se echa a andar esta inclinación sexual de los niños a las niñas y viceversa, ¿no? Y luego también sabemos que tampoco es la adolescencia la edad apropiada para empezar a ejercer la sexualidad con todas las consecuencias que ella trae. Porque el ejercicio de la sexualidad tiene unas consecuencias naturales. No se las inventó nadie, vienen que en la naturaleza. Y entonces, por las consecuencias que puede tener, se ve que no es la adolescencia la edad apropiada para el inicio de estas relaciones. Entonces, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, algunos piensan que entonces que el niño tiene derecho a disfrutar del ejercicio de la sexualidad desde el principio. Y con quien quiera, que podría ser un adulto seductor que le hace creer que eso es bueno. Pero además, desde el principio, ¿qué quiere decir? ¿Desde el nacimiento? ¿Qué quiere decir, no? Desde cuando él quiera, pues es que hay muchos riesgos ahí. Es más, hay muchos riesgos porque un niño, como dices tú, puede aceptar los acercamientos y los manipuleos de un adulto, simplemente porque le resultan agradables, y entonces se puede decir, no, pues la ley lo protege, si a él le gusta, pues bienvenido sea. Y entonces los pederastas quedan protegidos. Por supuesto, por supuesto. Claro. Sí, porque ahí se hace alusión a que siempre que el menor consienta, pues hazme el favor, si el menor no está en capacidad de tomar decisiones en este sentido. ¡Qué barbaridad! Entonces es lanzar al vacío a los seres humanos, ¿era la intención de esta ley? Yo la verdad no ¿O es una ignorancia tremenda de parte de los legisladores? Mira, de parte de los que querían meter esto en la ley, no es ignorancia. Hay perversión. Es maldad. Sí, es maldad. Es maldad, ¿no? Porque incluso hubo por ahí, no voy a decir el nombre, pero hubo un senador al que se le dijo, ay, pues es que algunos creen que aquí está incluido incluso el derecho al aborto de los menores. Y este senador dijo, pues claro que está incluido. Fíjate, por ejemplo, ¿no? Entonces, meten un concepto que parece que no dice nada, pero donde quieren meter un paquete de barbaridades, ¿no? O el cambio de sexo, ¿no? Por ejemplo. ¡Qué barbaridad! Pues vamos a un corte y regresamos. Sí.
Continuamos en Anunciación TV. Maritere Magallanes. A mí me preocupa sobre todo aquel punto, porque ya ves que hablamos de la ley como letra muerta, o hablamos de la ley y hablamos del espíritu de la ley para saber interpretarla de manera adecuada y tal, ¿no? Y en este caso se ve un espíritu maligno detrás de esa ley, ¿no? Sí, mira, afortunadamente se borró este tema de la ley. Sin y embargo, el tema de la intimidad, porque es ese artículo que decía tienen derecho a la intimidad. Sí, ahora, de acuerdo, pero el problema está en que en la exposición de motivos, todo lo que no pudieron meter en la ley, los senadores lo metieron en la exposición de motivos. Y ahí sí se hace referencia a todo esto, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo? Por ejemplo, en el artículo que se refiere a la educación, sí dice que los niños tienen derecho a que se les dé por parte del Estado toda la información en temas de sexualidad y todo, y los padres, y que también los padres deben aprender, o sea, tal parece que es el Estado el que nos va a enseñar a los padres lo que tenemos que enseñar a los niños, porque el Estado por su cuenta también les va a enseñar a los niños todo eso que quiere que nosotros les enseñemos, o sea, nos están haciendo comparsas de las ideas que quieren meter en nuestros niños, ¿no? Y luego en el tema de salud también se mencionan los famosos derechos, ¿no? Y ahí sí se menciona el derecho al disfrutar la sexualidad, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, fíjate. ¿Pero de qué sirve la exposición de motivos en la aplicación de la ley? Porque cuando no está en la ley el tema, pero hay un conflicto, entonces para interpretar la ley se ve la exposición de motivos. ¡Qué barbaridad! Entonces fue darnos a tole con el dedo al modificar la ley acorde con lo que pidió la sociedad civil. No, porque si quienes van a hacer el análisis se centran 100% en la ley y todo, y dicen, pues mira, dirán lo que quieras, los motivos, pero la ley dice esto, y esto no está incluido en la ley, bueno, pero depende mucho de quién vaya a hacer la interpretación, ¿no? Uh-huh. Ahora, los papás lo que pedían, bueno, la mayoría de la población mexicana cuando intervino ante la Cámara de Diputados y dijo no aprueben esta ley, uh-huh. ¿Qué pedían en concreto? Pedían que se respetara la patria potestad de los niños, de los papás, sí. Que fueran los papás los principales educadores de sus hijos. Que se reconozca el derecho de los padres a ser los primeros y principales educadores de los hijos. Uh-huh. Por ahí hubo una palabra que le inconformó a algunos senadores porque decía, los padres tienen derecho a intervenir en la educación de sus hijos. ¡Qué barbaridad! Y dijeron, ¿cómo intervenir? Esa palabra está fuertísima, no se puede. Pues, ¿cómo que no? Es más, si los padres somos los que debemos educar a nuestros hijos. Los mandamos a la escuela para que los instruyan, pero la formación de los hijos como persona nos corresponde a los padres, uh-huh. ¿Sí? Algo colabora la escuela, por supuesto, en algunos hábitos que pueden aprender los niños en la educación escolar, pero el formarlos como seres humanos para tener personas honestas, trabajadoras, honradas, respetuosas, eso nos corresponde a los padres, ¿no? ¿Cómo no vamos a intervenir? Solo faltaría que los padres no podamos intervenir en la educación de nuestros hijos. Sí, no, qué barbaridad. Y eso también lograron corregirlo. Se quedó ahí y luego... ¿Se quedó cómo? Se quedó, los padres tienen derecho a intervenir, ¿sí? Ah, ¿se quedó así? Se quedó que sí, los padres sí tenemos derecho a intervenir, gracias. Pero derecho a intervenir... En la educación de nuestros hijos. Pero es muy poco, ¿no? ¿A ti te parece poco? A ellos les parecía mucho. Porque, ¿qué decía antes? Que no tenía... Ah, pues aquello de que no tenía... Que el Estado, decía, tenía la obligación de evitar por todos los medios que los padres transmitieran esto que te digo. Bueno, no decía así textualmente. Me lo leyó la Unión Nacional de Padres de Familia. Ah, te lo leyó así, bueno, sí. Pues bueno, entonces sí era bueno, parecido, exceso. Habría que buscar en este canal de YouTube el programa con la Unión Nacional de Padres de Familia sobre la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, y ahí verán cómo leyó en voz alta aquel artículo. Bueno, tome en cuenta que fue sufriendo modificaciones periódicas en todo el tránsito, le ponían, le quitaban, ¿no? Uh-huh. Puede ser que sí lo decía, evidentemente, ¿no? Pero bueno, era muy burdo ya decirlo así, o sea, no iba a pasar de ninguna manera, ¿no? Sí. Mira, hubo otro tema interesante que decía que los que están para garantizar los derechos de los niños y adolescentes son el Estado, la sociedad y la familia. O sea, ponían a la familia como el último de los recursos. Ahí te das cuenta cómo estaban eliminando la primera responsabilidad y el primer derecho de los padres de familia. Entonces, eso sí se logró, que se invirtiera y se pusiera a la familia en primer lugar, a la sociedad en segundo y al Estado en tercero, ¿sí?
¿Por qué? Porque el Estado es subsidiario en este y en muchos demás, de los demás temas. Está para aquello que las personas, los individuos, las personas en particular, no puedan hacer por sí mismos, viene la subsidiariedad del Estado, pero no está para suplir ni los derechos ni los deberes de las personas. Ahora, dentro de las comisiones de la Cámara de Diputados, ¿qué comisiones estaban coincidentes con el sentir de la mayoría mexicana? Por ejemplo, ¿no hay comisión de la familia ahí o solo en Cámara de Senadores? En el Senado hay una comisión de la familia y el el desarrollo humano, es una comisión ordinaria de la familia y derecho humano, pero es muy nueva, tiene 2-3 meses de haberse iniciado, está empezando a trabajar, pues seguramente estaba participando ahí, pero no te sé decir exactamente cuáles, pero había 6 comisiones participando, ¿sí? Seguramente estaba la de educación, seguramente estaba la de salud, seguramente estaría también la de familia, no lo recuerdo, pero había 6 comisiones discutiendo el tema, ¿no? El de las mujeres, seguramente. Posiblemente, sí. Sí. Qué barbaridad. Bueno, ¿y ustedes quedaron conformes? Mira, no estamos conformes del todo. ¿Por qué? Pues porque todavía quedan muchas cosas pendientes y porque tiene muchos riesgos. Todavía a partir de esa exposición de motivos pueden hacer 1000 malabares, ¿no? Porque ya ves que así es la ley. La ley luego le encuentran un resquicio por ahí, la tuercen y te interpretan de un modo y de otro. Sigue habiendo ahí un problema, pero se logró algo. Lo que mejor se logró es que logramos, la sociedad civil, ser escuchados. Si tú quieres, no nos escucharon de todo a todo, pero creo que los legisladores ya se están dando cuenta que no son más que nuestros representantes, que no pueden legislar al margen de lo que la población necesita, ¿sí? Que nos tienen que tomar en cuenta. Y en un tema tan sensible como los niños, las niñas y los adolescentes, pues no pueden prescindir de los criterios de los padres de familia. Claro, y además tampoco hacer leyes que van en contra de la naturaleza. Estuve en un congreso de etólogos, en combinación con psiquiatras y psicólogos, hablando ellos sobre terapia asistida con animales. Y uno de los etólogos dijo, solamente de entre todos los animales que existen, solamente entre los humanos se puede ver que los hijos ejerzan dominancia sobre los padres. Es la única especie animal donde los hijos ejercen dominancia sobre los padres. Es decir, que todas estas leyes que empoderan a los niños por encima de los padres, como el caso de aquel artículo que decía tienen derecho a la intimidad, tienen derecho a vivir su sexualidad y todo esto, sin permiso de los padres, etcétera. Entonces dice que qué extraño que en el mundo animal eso no sucede, porque lo natural es que sean los que tienen más experiencia y más tiempo en la vida, claro, los que enseñen y cuiden a los pequeños. Claro. Pero fíjate, esos son los enormes riesgos de la libertad humana, ¿no? Que siendo una maravilla, cuando nosotros la usamos mal, podemos llegar a esos excesos que resultan absurdos, ¿no? Absurdos, ¿no? Darle al niño un poder de independencia y de autonomía que por su edad y condición no tiene, porque por naturaleza no tiene todavía. Exactamente. Y sin embargo, hablando de naturaleza, los tildaron algunos diputados de fundamentalistas y de ultraderecha. ¿Cómo respondes a esos comentarios ya tan sacados de la manga, tan obsoletos, tan absurdos? Estamos hablando en un plano intelectual serio, filosofía, antropología filosófica, psicología social, estamos hablando del núcleo de la sociedad que es la familia, por lo tanto estamos hablando de civismo y de civilidad, estamos hablando de salud física y mental de todos los ciudadanos, porque tú lanzas a la vida sexual a un pequeñito o a un adolescente, lo estás lanzando a una patología psicoemocional fuerte, y si no, que también puede redundar en problemas mentales gravísimos. Pero ¿sabes una cosa, Tere? Cuando no hay razones, se usan adjetivos. Se usan adjetivos y los tildaron de... Le ponen un letrero, un cartel, son unos tales por cuales, y ya no hay razón que valga, ¿no? Sí. Entonces vamos a razonar, vamos a discutir. Claro. ¿Sí? Yo a veces pienso, estos señores que pretendían meter eso, ¿tienen hijos? O sea, ¿quieren eso para sus hijos o solo lo quieren para los nuestros? No lo sé. A lo mejor ni siquiera los tienen
Yo creo que no tienen hijos, han de tener perritos, ya ves que es lo que se acostumbra. Ahora se acostumbra mejor tener perros, ¿no? Ahora, ¿no sería bueno que con base en estas experiencias de leyes absurdas que se van aprobando, los ciudadanos fuéramos difundiendo la idea de que todo legislador debe ser o abogado, o filósofo, o psicólogo con especialidad en psicología social, o antropólogo, o sociólogo, y que si no es ninguna de esas cosas no puede ser legislador? Pues mira, tendríamos que tener un perfil interesante para los legisladores, y yo diría que además debe ser honesto. Ah, sí, claro. Y trabajador. Claro. Porque luego resulta que hay unas mentes muy brillantes, pero que no son honestos, o sea, que no se apegan a la verdad, que sabrán mucho de un tema, pero que son subjetivistas, que creen que la verdad se inventa alegremente por cualquier persona. Entonces sí necesitaríamos, tienes razón, una persona también con una formación antropológica, ¿sí? Porque independientemente que sea abogado, médico o lo que tú quieras, teniendo una formación antropológica, pues puede manejarse mucho mejor con todos estos temas. Claro. Eso me parece muy bien, y debe tener una postura ética ante la vida, y se debe conocer esa postura ética desde el principio, antes de que uno vote por ellos, porque los han elegido usando la mercadotecnia, ¿no? Buscan imágenes agraciadas, gente con cierta simpatía, con algún carisma social, ¿no? Mira, el otro día en un programa, pero con ningún contenido filosófico. El otro día en un programa de televisión, hablando de X partido y de cómo ha propuesto los candidatos y todo, decían, lo que pasa es que en el partido llegó un momento en que dijimos, mira, lo que hay que hacer es ganar, no importa con quién ni con qué. Entonces vamos ya que ganemos, vamos a hacer las cosas muy bien, pero lo importante ahorita es postular a alguien que puede ganar. Da igual si viene del narcotráfico, si viene no importa, con tal de que sea popular y además que tenga medios económicos, lo que importa es ganar. Bueno, si a esas vamos, si así elegimos a los legisladores, a los gobernantes, a los presidentes municipales, etcétera, estamos viendo lo que sucede, ¿no? Claro, por eso hay que hacer más programas como esto y hablar de eso. Ahora vamos a limpiar México de abajo hacia arriba y no volver a esperar a que sea de arriba hacia abajo. Regresamos.
Continuamos en Anunciación TV. ¿Y ahora qué sigue, Maritere? ¿Esto ya está en Cámara de Senadores? ¿Se sigue discutiendo? Mira, el lío es que como es una ley preferente del señor presidente, tiene unos plazos que cumplirse, o sea, ya va a tener que publicarse así, creo yo, porque ya los plazos se están cumpliendo, ¿no? No se puede ya volver a discutir y nada, ya como quedó. Pero tenían para el jueves, ¿no? Yo había escuchado que mañana jueves era cuando finalmente se... Sí, pero ya no hay más tiempo para volver a hacer modificaciones, ¿no? O sea, va a quedar como pasó nuevamente de diputados a senadores. Sí, va a quedar como pasó seguramente, ¿no? Ajá. Porque ya solamente lo único que podrían discutir son algunas de las observaciones que se mandaron, pero ya el texto de la ley ya no se va a tocar. Y entonces, una vez que pase, ¿a dónde? La tendrá que publicar. O sea, la publica el Diario Oficial de la Federación. Sí, el presidente en el Diario Oficial. Y ya, empieza a ejercerse. Uh-huh. ¿No necesita un reglamento? Porque porque ya ves que todas las leyes necesitan leyes secundarias y reglamentos, sí. Pues esto ya se verá, hay que ver cómo se va a bajar en los diferentes niveles de gobierno. Hay muchas cosas que son de competencia federal y otras que son de competencia local, en fin. Pero para el reglamento también participa la sociedad civil, ¿no? Yo sé, por ejemplo, la Ley Nacional para Personas con Discapacidad, necesariamente participaron tanto personas con discapacidad como para el reglamento también, se sentaron a diseñar el reglamento. Y en ese caso la sociedad civil tendrá que participar muy activamente, por supuesto. Uh-huh. Muchas veces en foros de consulta y todo, pero bueno, la ley ya está, pero ya para lo siguiente probablemente sí haya. ¿Y Red Familia está en la mesa de conversaciones? Pues Red Familia estuvo participando, no fue la única, gracias a Dios no fue la única, hubieron muchas organizaciones, diferentes redes de sociedad civil, muchos particulares por supuesto, sí, hubo una actividad muy fuerte. Uh-huh. Dentro de los comités de Red Familia hay uno dedicado solo a la legislación. Bueno, tenemos áreas, y hay un área que es jurídico que se dedica especialmente a estar revisando todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues tenemos muchas otras personas que no son de Red Familia propiamente, pero que en otras organizaciones están también al pendiente de esto. Entonces, pues hay un gran número de personas pendientes de todo junto con nosotros, ¿no? Durante este escándalo dolorosísimo de Ayotzinapa han sucedido cosas en el país de las que poco se han hablado. Por ejemplo, los desplazados en 3 estados de la República Mexicana porque están construyendo hidroeléctricas. Por ejemplo, el trasvase del río Yaqui, tantas cosas, ¿no? Sería dolorosísimo enlistarlas en este momento, pero una que sí debe ser de tu ámbito es que se aprobó de parte del Senado una ley que prohíbe a los medios de comunicación presentar a la mujer como madre de familia, como ama de casa y compañera de un hombre a la escucha de sus consejos para tomar decisiones. ¿Cuándo se aprobó esa ley? Hace 2 semanas. ¿A los medios de comunicación se les prohíbe eso? Se les prohíbe, sí, que porque son estereotipos sexistas, ¿no? Y entonces ahí dice claramente que nada que presente a la mujer como madre de familia, como ama de casa o a la escucha de consejos de un varón para la toma de decisiones. ¿Qué te parece? Y eso, claro, todo el mundo estaba abocado a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, todo el mundo estaba abocado a lo de Ayotzinapa. Pasó suavecito. Y pasó suavecito, casi nadie lo notó. Aquí lo hemos dicho 3 veces en Anunciación TV. Parece ser que los medios sencillamente están dispuestos a una desobediencia civil y haciendo caso omiso, porque no es posible que no presentes a la mujer como lo que es, ¿no? Pero fíjate, una cosa es que no se presente solamente en esas circunstancias, que sí, porque también la mujer tiene otros ámbitos de desarrollo, claro. Y otra cosa es que se omita, por orden judicial diríamos, el que se le presente en esas responsabilidades, esas tareas tan propias de una mujer, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que sería mucho más bonito que en ese tipo de escenas incluyeran también al hombre y a los niños ayudando en las mismas tareas del hogar, porque esto es lo nuevo. Lo nuevo es que la mujer se desarrolla maravillosamente como madre de familia, como esposa y como ama de casa. Pero la novedad es que el ama de casa, ahora somos amos de casa todos, porque todos somos responsables de que la casa marche bien. Uh-huh. Y eso es muy educativo, tanto para el marido como para los hijos. Y además descarga a la madre de familia de muchísimas tareas
y por eso tiene tiempo y posibilidades de hacer otras cosas, de desarrollarse en otros ámbitos. Entonces yo pienso que hay que completar la idea, ¿no? Porque si dice, no la pongas como madre, familia y esposa, no sé qué, espérate, pues esa es una cosa natural en la feminidad, ¿no? Ahora, la pongas solo como eso, estoy de acuerdo. Sí. No la pongas solo como eso. Y estoy de acuerdo que hay que poner a la familia completa participando todos en tareas del hogar, escuchándose mutuamente, ¿no? Fíjate que a mí lo que me gustaría mucho... Pero nunca podrías omitir el poner a una mamá amamantando. O sea, eso es tan natural. Y ahora que salen en los anuncios las mamás con la barriguita descubierta y todo. Eso no lo podrías omitir, o sea, no debes omitirlo, es parte de la vida humana. Pues sí, pero lo quieren omitir. Fíjate, a mí lo que sí me gustaría es que no le dieran tanta publicidad a la maternidad soltera, porque vaya que le están haciendo mucha publicidad y ahí le están haciendo un mal favor a los hombres. Y a la sociedad en general, porque claro, no saben la neurosis que se desata en la maternidad en soltería. Es una neurosis tremenda, no es lo normal. La mujer necesita un compañero y los hijos también se vuelven neuróticos. Claro. Se vuelven neuróticos y entonces un país de gente neurótica es un país de gente violenta. Sí, fíjate, hay un anuncio del gobierno de Chiapas, que bueno, lo repiten mucho, que el gobernador ahí reunió ahí todos, le dio apoyo a 80,000 madres solteras, apoyo del gobierno a 80,000 madres solteras. Y a mí me parece bien que se les apoye porque son mujeres que tienen una necesidad especial, ¿no? Pero yo digo, ¿y dónde están los 80,000 padres de esas criaturas? ¿Por qué el gobierno está viniendo a cubrir el papel que le corresponde a todos los padres de esas criaturas? Porque esas criaturas tienen padre. Porque garantiza la obediencia y sumisión de parte de esas mujeres para con el gobierno, y todas las iniciativas de gobierno las tiene compradas. Las tiene compradas. Pues sí. Si te mantiene el gobierno, te compró el gobierno la conciencia y vas a ser pues servil de todas las ideologías. Esa es una manipulación tremenda de la voluntad de las personas, ¿no? Exactamente. Te doy para que me mantengas en el poder. Y fíjate que eso, la verdad, hace mucho que se utilizan ese tipo de tácticas, en todos lados, y me parece muy deshonesto. Muy deshonesto. Y luego también están lanzando a las mujeres al vacío existencial, porque en el camino se dan cuenta que no son madre y padre, que son solo madre y que se mueren por ser acompañadas por un hombre. Entonces es de verdad, esto de promover la cultura de la maternidad en soltería es un asesinato al corazón de la mujer. Y además la mujer siempre queda con esa necesidad de amar y de ser amada, y muy seguramente más adelante encontrará otro hombre que no es el padre de sus hijos, lo meterá en su casa, y todos los problemas que surgen cuando un tercero viene a ocupar el lugar del padre son enormes. Es el estudio del doctor Fernando Pliego, nos muestra todas las falta de bienestar que hay en las familias cuando están descompuestas o recompuestas. Es durísimo. Lo normal es lo natural, ¿no? Lo normalito, lo de siempre. Claro, lo de siempre. No es lo antiguo, es lo de siempre. Ahora, ¿por qué, haciendo un análisis político, tú ¿por qué crees que la tendencia sea no confiar más en el ser humano y entonces en lugar de educar en el amor se proponga este tipo de remedios falsos? No sé, mira, estas corrientes sí nos vienen de fuera también. Sí, desde la ONU se promueven mucho este tipo de cosas, ¿no? En primer lugar, ¿con qué intención bajar la natalidad? En primer lugar, sí, una de las intenciones que tienen desde hace muchos años, desde los años 60, se asustaron mucho con el boom, el baby boom, ¿no? Porque fueron años en que, después de la Segunda Guerra Mundial, hubieron muchos nacimientos, claro, si antes no podían haberlos, estaban todos en guerra. Entonces se asustaron mucho por el crecimiento poblacional, y desde entonces, y con algunas información que es parcialmente verdadera, ¿sí? Empezaron estas políticas a impulsar este tipo de políticas desde la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en todos los países. Y empezaron a promover mucho el control natal. Y claro, una de las formas, porque tienen muchas, una de las formas es loas a la maternidad soltera. No hay una mujer soltera que quiera tener muchos hijos. Tiene uno por accidente, y si acaso reincide 2, pero no es que vaya a tener muchos hijos. ¿Por qué? Porque le falta el soporte de un hombre, ¿no? Claro. Y no solo el soporte económico, sino el soporte afectivo y emocional, que es el más importante para resistir
cada jornada con los hijos. Exacto, ¿no? Entonces, pues eso favorece el que haya menos hijos por mujer, como dicen ellos, ¿no? Como si las mujeres tuviéramos los hijos solas. Híjole. Porque también se habla mucho de la autodependencia, ¿no? Entonces, la maternidad debe ser autodependiente, imposible. La maternidad, o sea, la mujer que es madre necesita a un compañero. Sí. Bueno, entonces una estrategia para bajar la natalidad es promover la cultura de la maternidad en soltería. Otra estrategia es promover los condones. Otra, el aborto. Todo tipo de anticonceptivos. El aborto y la promoción de la homosexualidad, porque se está promoviendo. O sea, no solo es como estilo de vida, ¿no? No solo es que existe, claro que existen personas con atracción al mismo sexo, pero hoy se promueve como un estilo de vida, diríamos, no diría yo igual al de los demás, sino mejor. Incluso se pretende mostrar como mejor. Como si fuese mejor. Porque dicen, se entienden mucho mejor 2 hombres que 2 mujeres, que un hombre y una mujer. 2 hombres o 2 mujeres se entienden mejor. ¿Por qué? Pues porque son iguales. Ahora entonces, ese es el discurso. Sí, al tema de la complementariedad se le quita todo el valor que tiene en sí mismo, ¿no? Porque entre hombre y mujer, pues cada uno aporta lo que tiene y recibe lo que necesita, ¿sí? Entonces no se le da ningún valor al tema de la complementariedad. Y por otro lado, qué contradictorio, porque dicen que somos iguales, ¿no? Esas mismas personas que dicen que es mejor que entre 2 hombres se junten como pareja y entre 2 mujeres se junten como pareja porque son más iguales o más afines, se contradicen cuando dicen, por otro lado, que todos, hombres y mujeres, somos iguales. Lo que pasa es que si somos iguales, en un sentido, en el sentido de que como personas somos iguales, tenemos la misma dignidad, la misma naturaleza, los mismos derechos, ahí somos iguales, como sexuados tenemos diferencias. Entonces, esta igualdad y esta complementariedad son los 2 elementos de que el hombre y la mujer sean uno para el otro. Entonces, el discurso sigue siendo incompleto de parte de ellos y también contradictorio. Sí, es que mira, las ideologías hacen eso, toman una partecita de la verdad, parten de ahí, construyen todo un sistema de ideas, ¿sí? Y sin tomar en cuenta que esta es una parte de la verdad, nada más dejan a un lado todo lo demás. Todas las ideologías son así. Por ejemplo, toman al individuo, ¿sí? Pero se olvidan de la sociedad. O toman lo social, el ser social del ser humano, y se olvidan de la individualidad. Entonces, o toman a la persona como un asunto material, o sea, la persona desde una visión materialista del ser humano, y dejan al lado todo lo demás, sí. La parte emocional, intelectual, exacto, relacional. Sí, no. Hay que cachar todos esos errores, ¿verdad? Sí. De visiones incompletas. Por eso insisto en que sería muy importante que vayamos promoviendo el perfil de los legisladores. Deben ser personas con un altísimo conocimiento de antropología filosófica seria, verdadera. Y tú decías el perfil de su vida personal, es muy importante, porque todos vamos proyectando en nuestro trabajo lo que somos. Y lo que somos tiene que ver con toda nuestra vida, nuestra biografía, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo. Y muchas veces cuando tú me dices, ¿y quiénes están impulsando este tipo de cosas? Pues son personas que están impulsando lo que ellos viven y en lo que ellos creen, ¿sí? Entonces por eso también creo que el perfil de la vida personal de los candidatos se debería tomar en cuenta, ¿no? Claro, y sobre todo sus convicciones, porque puede ser que mi generación estemos con unas historias tremebundas, llenas de accidentes biográficos, pero que haciendo un análisis retrospectivo estamos convencidos de que nada más hermoso que la vida de nuestros abuelos y nuestros padres, que pudieron hacer familias completas e integradas. Pero entonces tiene que ver también con las convicciones. Claro, porque no pasa nada si una persona ha tenido lo que tú quieras, ¿no? Que fue madre soltera, que la abandonaron, que lo que tú quieras. Lo importante es si esta persona sigue distinguiendo lo que está bien de lo que está mal. Lo que hace feliz de lo que destruye. Exactamente, eso es lo único importante. En lugar de casarse con que como a mí me pasó, entonces esto es lo que le debe pasar a todo el mundo. No sé si me explico. Sí, claro. Porque lo que pasa es que hay veces que las personas tendemos a justificar nuestra situación o nuestros sufrimientos o nuestros errores incluso, en lugar de descubrir
que es esto que nosotros vivimos, ojalá y no lo hubiéramos vivido. Claro, entonces hay que quitar el disimulo y la evasión, hay que decir tal cual las cosas que son y reconocer que el ser humano, si sigue legislando, ignorando las leyes de la naturaleza, está haciéndose el harakiri. Está mal, ¿verdad? porque toda ley positiva, todo derecho positivo debería de basarse en lo que hay en la naturaleza. Y lamento decirte que en este país tienes que explicar qué es ley positiva y derecho positivo, porque piensan que es positivo de bonito. Sí, claro. Qué lamentable, Sí. es una escasez de conocimiento respecto de la filosofía. El positivismo es una corriente filosófica que mira al ser humano desde una visión materialista únicamente. Puedes completarlo. Y se le llama ley positiva a las leyes que hacemos los seres humanos, y ley natural a lo que está impreso en nuestra naturaleza. Ajá. Y la ley positiva puede contradecir la ley natural y entonces es la catástrofe. Este es el problema. Exactamente, y además desde esta visión de Comte, el positivista máximo, que ve al ser humano como una materia, como una masa, que solamente come, orina, va al baño, se abriga. Sí, animal, simplemente animal. ¿No? Exacto, a eso se le llama positivismo, no a eso que otros no a que creen. es bonito, no a la sonrisa. No a que es bonito ni a la sonrisa. Muchísimas gracias Maritere por haber al estado contrario, aquí. gracias por invitarme. Felicidades y celebro que la sociedad civil haya sido escuchada. Yo lo que espero es que no nos durmamos. Exacto. Que no pensemos que ya dimos un pasito, sino que con este pasito aprendamos a caminar y estemos muy pendientes y no permitamos que nos metan esos goles por estar en la babia. Así es, y les invito a que sigan y muy pegaditos a los legisladores para hacer con ellos los reglamentos. Bueno, serán las instituciones, la SEP, la Secretaría de Salud y algunas otras que se sienten a hacer el reglamento, pues que ustedes también participen. Pues esperamos. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.